Patricio Valderrama. Buenos días, Patricio, ¿cómo estás? Paola, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntame, ¿qué es lo que, digamos, uno de los efectos que está haciendo el calentamiento del mar y qué se prevé para los próximos días? Bueno, el calentamiento del mar es lo que estamos viviendo básicamente en el norte y en el centro del Perú, ¿no? Se puede ver claramente unas lluvias anómalas de una magnitud extrema en el norte del Perú, mientras que moderada a normal en el centro del Perú, ¿no? Esto está asociado, como ya lo dijimos, al calentamiento del mar y estas lluvias van a continuar por lo menos hasta el cambio de estación. Eso es el 21 de marzo, donde ya la Tierra comienza a alejarse del eje terrestre por el cambio de estación y comenzamos a recibir menos radiación. Entonces ahí es donde el mar se comienza a enfriar, ¿no? Pero eso nos indica que por lo menos tenemos unas 2 a 20 días más de lluvia importante, ¿no? Ujú. Y una de las cosas que, digamos, al comienzo no se había, digamos, previsto era este ciclón, este fenómeno llamado Yaku, que es una consecuencia del calentamiento del mar, ¿no es cierto? Y eso supuestamente también demuestra que iba a incrementar las lluvias y esa sensación de bochorno que estamos viviendo en Lima, bueno, y en otras ciudades debido a estos fenómenos. Excelente. Yaku es el efecto de calentamiento del mar, ¿no? Entonces, es en sentido horario, por eso se llama ciclón. Hay que recordar que el término ciclón no indica potencia ni velocidad, indica movimiento. Un ciclón se mueve a favor de las agujas del reloj, mientras que un anticiclón se mueve al contrario de las agujas del reloj. Entonces, como este se mueve de derecha a izquierda, se llama ciclón, ¿no? Lo que está haciendo es que está viendo de la atmósfera por debajo de las nubes y esto genera la sensación de calor y bochorno básicamente en la costa norte y un pedacito de la costa centro. Hay que recordar que ahorita Yaku está a 500 kilómetros frente a la costa de Trujillo. Entonces, sus efectos en Lima no son muy importantes. Lo que en Lima se siente es el calor debido al calentamiento del mar, el bochorno, que es típico de un fenómeno del Niño. Pero no es un fenómeno del Niño y tampoco es un niño costero, ¿no es cierto, Patricia? El nombre todavía no está establecido, pero es como ponerle partida de nacimiento a la criatura, ¿no? El nombre es lo de menos, seguramente se va a nombrar niño costero de aquí a unos días. El tema es que estamos teniendo lluvias importantes de nuevo y no se ha hecho nada al respecto. Una de las cosas que cuando estabas en Senami señalabas que era importante era tener mejores monitoreos, o sea, mayores estaciones de monitoreo del clima en el Perú, porque todo es cambiante. ¿Cuánto nos falta todavía para llegar a un estadio, digamos, mínimo en el cual podamos tener mejor predicción de lo que pasa en el clima, Patricia? Nos falta muchísimo. Cuando yo asumí Senami teníamos 1080 y tantas estaciones en inventario. Menos del 30% funcionaban y las que funcionaban no estaban completas. O sea, no todos medían todos los parámetros. Algunos solo medían lluvia, otros solo medían temperatura, otras solo medían velocidad del viento, radiación. El Perú por lo menos necesita unas 5.000 a 7.000 estaciones. Tenemos en realidad menos de 300 o 400 funcionando, nada más. Tenemos un déficit enorme de instrumentación que se ha ido arrastrando por décadas y el tema es que este tipo de fenómenos no es posible prevenirlos con gran antelación y los datos que se tienden a ser un poco sobresaltados porque están más bien extrapolados, ¿no? No se ve un panorama de lluvias desolador sobre Lima, pero sin embargo se ha dado la alerta. La alerta está bien, pero o sea, no se están viendo la cantidad de lluvias que avisaron en la alerta y esto es debido básicamente a la falta de instrumentación y aquí es donde el gobierno tiene que tomar acciones, ¿no? Y otra de las cosas que uno siempre, digamos, extraña cuando no hay una
predicción y un monitoreo, digamos, de ese nivel, hace que, por ejemplo, digamos, uno extraña cuando está fuera de Lima o fuera del país, la minuciosidad con lo que la gente sabe que va a llover, va a nevar, no va a llevar, va a haber calor. Hasta digamos, parece que dices, no, ¿con qué brujo han hablado? Y no, es la ciencia, ¿no es cierto? Es como que, ¿cómo darles a conocer la importancia de momentos, de tener todos los equipamientos para evitar muertes? Porque eso es lo que estamos haciendo, evitando que pasen unas desgracias como lo que estamos viviendo, Patricio. ¿Cómo darles a conocer que es importante tener la maquinaria? Es importantísimo, ¿no? No hay que irnos a realidades como Nueva York, como París, como Berlín. Santiago de Chile, Buenos Aires, el sistema meteorológico te avisa por los canales de televisión a partir de qué hora va a comenzar a llover. Entonces, a partir de las 10 de la mañana, a partir de las 11 de la mañana y con qué intensidad. En el Perú es imposible realizar algo así por parte del Estado, por la falta de instrumentación. Entonces, sí, hay mucho por ahí sobre conversar y sobre todo el Estado aquí tiene que tomar acción. Y una de las cosas que también digamos, que van de la mano es que todo lo que estamos hablando es predicción. Predicción de lo que viene, predicción de, ¿no? Pero a su vez va de la mano con una acción para que las ciudades, para que los jóvenes, para que la gente empiece a saber la responsabilidad que tiene ante los efectos climáticos, que van a ser lo que van a mover el futuro de nuestra tierra, digamos. ¿Cómo señalar y cómo empezar a enseñar a nuestros jóvenes, porque ya nosotros somos una generación que ya fue, digamos, el cuidado de una ciudad en la cual no tengas que estar en zonas endebles de lluvias, que tengas que tener un cuidado mínimo, que sepas exactamente cómo solicitarle yo iba a decir, a tus congresistas, a tus políticos, que te ayuden a vivir un mejor mundo? ¿Cómo hacer, Patricio? ¿Por dónde empezar? Hay 3 pasos que se tienen que utilizar para esto. Primero es la aceptación de los fenómenos extremos. En Lima es una ciudad que llueve, Chiclayo es una ciudad que llueve, Piura es una ciudad que llueve, ¿no? Tenemos que aceptar eso para empezar. Segundo, tenemos que aceptar que las ciudades no están preparadas para nada. Nunca Piura ha tenido drenajes, Chiclayo nunca. Es la 5ª o 6ª vez en la historia moderna que estas ciudades se inundan. ¿Cuántas veces hemos visto huaicos en Chosica, Chaclacayo y las ciudades se siguen expandiendo? ¿No? Y lo tercero es educación. Si comenzamos a educar a los más jóvenes en el tema de cambio climático, de este tipo de efectos y sus mitigaciones, de aquí a, ojalá, 10 años, vamos a tener una generación que le va a exigir a sus congresistas, a sus autoridades, cuáles son sus planes para afrontar el siguiente fenómeno que vamos a tener. Porque esos fenómenos, mira, hemos tenido el Niño Costero el 2017 y a la fecha no se ha hecho nada que haga la diferencia para los pobladores que han sido afectados. Tenemos ciudades, Piura, Chiclayo, que han perdido muchísimo hace 6 años y ahora lo han vuelto a perder. Entonces ahí es donde claramente el Estado les ha fallado a esas poblaciones y esto no se puede permitir. Otra de las cosas que, digamos, me parece bien importante es el tema de educación. ¿No es cierto? Porque, digamos, a nuestros jóvenes o a nuestros niños todavía, y a autoridades, les cuesta creer, digamos, saber que el cambio climático está aquí. ¿No es cierto? Que, digamos, así nos guste o no nos guste, el cambio climático está aquí. ¿Cómo, digamos, yo siento que a veces estamos viviendo estas películas en las cuales se anuncian y la gente no cree? ¿Cómo explicar en fácil qué es el cambio climático y por qué es importante tenerlo en cuenta para nuestra vida futura y presente? Es muy sencillo. El cambio climático es la variación de los patrones climáticos, meteorológicos, del clima y del tiempo, ¿no? Esto antes se llamaba equívocamente calentamiento global. Ahora ya no se llama así. Ahora se llama cambio climático. ¿Por qué? Porque era teóricamente lo que está ocurriendo ahora en la práctica. Es la variación del clima, que llueva donde no debe llover, que haga más calor donde no hacía tanto calor,
que haga más frío donde no hacía tanto frío. Entonces, ahora estamos teniendo lluvias en un desierto. Piura, Chiclayo, Casma, Huarmey, Trujillo, Lima, son ciudades en desiertos. Estamos teniendo lluvias cada vez más repetitivas. Yo en este momento me encuentro en Loreto, en Iquitos. Cada vez se ve mayor crecimiento de los ríos, cada vez se ven mayores picos de temperatura. En los inviernos es igual, cada vez se ve más frío, cada vez se comienza a escasear el recurso hídrico porque vienen sequías y temas así. Entonces, lo importante aquí es entender que el clima ya está cambiando a corto y a largo plazo y comenzar a adecuarnos a esta nueva realidad. Y la única manera de adecuarnos es mediante preparación para estos fenómenos. Y otra de las cosas, bueno, el agua. El agua, el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y nosotros, digamos, acostumbrados, estamos en un desierto, en la capital, la segunda capital desértica del mundo. Al costado tenemos el agua de la sierra, pero ¿cómo hacer para empezar a pensar en el agua y en cuidar el agua y nuestros recursos hídricos, como lo acabas de decir? O sea, estos fenómenos cambiantes hacen que tomemos por, ¿no? Digamos, no valoremos lo que tenemos al costado, porque el agua va a ser una de las cosas con las cuales la gente va a pelear en el futuro. ¿Cómo hacer para luchar, empezar a hacer eso? Primero, entender la idea de que Lima no tiene agua. Una ciudad de básicamente 11 millones de personas tiene una sola fuente de alimentación de agua, que es la tarjea. Hay secundarias, pero la tarjea es la que alimenta al grueso de la población. La tarjea depende de un solo río, del río Rímac. Si algo le pasa al río Rímac, se cierra la tarjea y todos nos quedamos con agua. Ocurrió durante el Niño Costero. Ahora mismo está ocurriendo en Trujillo, ahora mismo está ocurriendo en Chiclayo, ¿no? Entonces, si no tenemos planes para una nueva tarjea, una nueva fuente de agua, vamos a tener serios problemas en el futuro. Además, el agua es lo que nos permite sostener la frontera agrícola. Todas las comidas, todos los vegetales, todos los animales que consumimos se alimentan de agua. Imagínate que hemos salido de 3 años de sequía, una sequía bastante fea asociada al fenómeno de la Niña. Ahora estamos en un exceso evidente de agua. Tenemos tanta agua que los ríos se salen e inundan las ciudades, ¿no? Pero toda esa agua se va al mar, no regresa, no se utiliza. Entonces, sería muy interesante que algún gobierno, en algún momento, en algún universo del Perú, comience a construir represas para almacenar esa agua que no sabemos cuándo nos va a volver a faltar. Patricio Valderrama, expresidente del CENAMI, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista.